¿Cuál es el colmo de un electricista? Tener una esposa luz y que sus hijos le sigan la corriente. ¿Cuál es el colmo de un astronauta? Enfermar de gravedad. Cuando yo era pequeño, existía todo un género de chistes de colmos. Hoy no vamos a contar chistes, pero sí vamos a subrayar el colmo de la escuela. Querer que otros aprendan y no aprender ella misma. Si hay instituciones que deberían aprender y erigirse como ejemplos patentes de las ventajas del aprendizaje, esas instituciones son las instituciones educativas. Pero así como los partidos políticos suelen pregonar la democracia sin practicarla, las escuelas y universidades enarbolan la inquieta bandera del aprendizaje, pero en realidad aprenden poco o nada y por lo tanto mejoran poco o nada. José Antonio Marina dice que el aprendizaje es un recurso de la inteligencia para sobrevivir y progresar en un mundo cambiante. Las escuelas ciertamente sobreviven, no necesariamente por las mejores razones cognitivas, pero apenas si puede decirse que progresen. Y ya que nunca ha existido un mundo más cambiante que este, el aprendizaje es hoy más importante que nunca. Todos nosotros vamos a morir en un mundo bien distinto al mundo en el que nacimos. Quizá el cambio más obvio sea el de la tecnología, pero también las sociedades, las costumbres, los prejuicios, el mundo laboral están experimentando transformaciones extraordinarias. La escuela, en cambio, parece impermeable a la agitación que la rodea. Cuando nos llegue la hora de dejar este mundo o de despertar en otro, es probable que el dinosaurio todavía esté ahí, como en el cuento de Monterroso. No quiero decir con esto que la escuela deba seguir en todo al mundo exterior y cambiar al mismo ritmo que este. En cierto sentido, más bien pienso lo contrario, que en un mundo de banalidad, la escuela debe ser el refugio para las conversaciones importantes, que en un mundo de distracción, de agresiones, de estupidez, la escuela debe ser el sitio privilegiado para la concentración, el diálogo y la inteligencia. Pero precisamente para que ocurra todo esto, es que la escuela debe aprender. Déjenme comenzar con un ejemplo sencillo y muy concreto que nos habla de la reticencia de las escuelas a aprender. ¿Con qué frecuencia entra un maestro a la clase de otro? Si queremos mejorar en un deporte, en una ciencia, en un arte, tenemos que analizar cómo lo hacen los demás, aprender de sus virtudes y de sus errores. Es algo bastante simple, pero casi nunca ocurre que un maestro observe a otro dando clases. Y cuando esto ocurre, la situación es tan extraordinaria que suele ser incómoda. Los maestros deberíamos acostumbrarnos a visitarnos los unos a los otros para aprender los unos de los otros. Tampoco es frecuente que discutamos sobre métodos de enseñanza, sobre cómo despertar la imaginación de los estudiantes, sobre cómo generar una dinámica positiva en los salones de clase, etc. Y todas estas conversaciones inexistentes son oportunidades perdidas para aprender. Las instituciones educativas son abrumadoramente conservadoras, no en el sentido político del término, desde luego, sino en el sentido de que se oponen por completo a toda iniciativa que ponga en riesgo sus privilegios o su estatus o que simplemente altere sus inercias. Henry James, el autor de novelas y relatos inmortales como La Copa Dorada, Los Embajadores y Otra Vuelta de Tuerca, escribió algo que es pertinente para lo que estamos diciendo
aunque lo circunscribiera al arte y a la literatura. El arte vive de la discusión, de la experimentación, de la curiosidad, de la variedad de intentos, del intercambio de opiniones y de la comparación de los puntos de vista. Casi nada de esto ocurre de forma cotidiana en nuestras instituciones educativas y debería ocurrir porque son las bases del aprendizaje. Las escuelas suelen convertirse en cotos cerrados que casi nunca reciben visitas del exterior, a pesar de que se supone que preparan a sus alumnos para vivir y tener éxito en ese mundo exterior del que ellas mismas se están aislando. Solo muy rara vez las escuelas reciben a profesionales que podrían sacudirlas de su letargo. Pero además, sus bibliotecas, cuando las tienen, o sus instalaciones deportivas, cuando las tienen, están cerradas al mundo. Y ni siquiera los padres de familia pasan un rato en ellas para sentarse a leer un libro, discutir algún asunto o hacer ejercicio. Muchas escuelas permanecen cerradas en las tardes y casi todas están cerradas en las vacaciones, sin que sean relevantes en lo más mínimo para la convivencia democrática o para la educación de quienes viven cerca de ellas. Las escuelas no irradian hacia el exterior ni conocimientos ni aprendizaje, solo altos muros que las separan. Todo esto es parte, insisto, del colmo de las instituciones educativas. ¿Por qué aprenden tan poquito? ¿Por qué rara vez experimentan? ¿Por qué insisten en hacer una y otra vez lo mismo, incluso si no ha sido exitoso antes? Según Matt Reiler, ha llegado el momento de reconocer que la escuela funciona como una economía planificada al estilo soviético y con la misma ineficiencia. La escuela está diseñada de manera completamente vertical, de arriba hacia abajo, desde la autoridad máxima educativa a nivel federal hasta el más inocente párvulo que recibe instrucciones. Esta rígida estructura es la que ha impedido que las escuelas ensayen soluciones propias, diversas y heterogéneas, es decir, que evolucionen, es decir, que aprendan. Muchas características que pensamos que son intrínsecas a la escuela, como la división en horarios y materias, o como las calificaciones y los grupos por edad y no por destreza, tienen un origen claramente militar, del que ya hemos hablado en otros videoensayos. Apenas si hemos variado el método que Napoleón copió de Prusia, que lo había aplicado primero a sus soldados y después a sus súbditos. Aquel método hacía sentido cuando los estados necesitaban formar individuos uniformes, preparados para enlistarse en el ejército o más tarde en la producción en línea de las grandes industrias. Pero el mundo ha cambiado y las escuelas siguen atadas al mismo modelo diseñado para achatar las diferencias, inculcar la obediencia y adoctrinar, aplicando una única solución para todos y frenando la creatividad. Hasta las mejores conciencias quieren ver en la escuela a un gran igualador, cuando el mundo lo que reclama es personas con habilidades e intereses diferentes, capaces de pensar y de actuar de manera autónoma y al mismo tiempo capaces de cooperar a escala local y global y con más deseos de aprender por cuenta propia que de obedecer instrucciones vertidas desde arriba. La mayoría de los maestros, directivos y funcionarios de la educación ni siquiera se percata de que somos los primeros que deberíamos aprender. Pues no se trata tan solo de que nuestros estudiantes aprendan un objetivo tan noble como escurridizo, sino de que todos aprendamos. Los estudiantes, los maestros, los directivos, los funcionarios, pero también las familias, los barrios, las ciudades, los gobiernos. La escuela debe distinguirse no solo por distribuir conocimientos, sino por ser la institución
que más aprende, aquella de la que emanan las virtudes del aprendizaje. También hay que romper el monopolio simbólico que la escuela y la universidad ostentan sobre el aprendizaje. Se puede y se debe aprender fuera de los salones de clase. Aprendemos en la calle, en la casa, en los museos, en los teatros, en los gimnasios y, por supuesto, en los libros. La escuela es solo una opción, uno más de los lugares en los que podemos aprender. En Japón los niños aprenden a leer y escribir antes de ir a la escuela, en sus casas. Hubo sociedades como la inglesa que estaban casi plenamente alfabetizadas antes de que el Estado nacionalizara la educación pública. El monopolio simbólico de la educación se ve reforzado por los permisos, los programas oficiales, las licencias, los certificados, los diplomas y los títulos que extienden las autoridades educativas. Pero estos papeles valdrán cada vez menos en una sociedad en la que debemos continuar aprendiendo a todas las edades y en los más diversos ámbitos ajenos a la escuela. Habría que reconocer las limitaciones de las escuelas y las universidades y darles libertad para que ensayen sus propias vías de mejora, sus propias aproximaciones al fenómeno educativo. Quizá entonces las veríamos fracasar muchas veces, pero de distintas maneras, y eventualmente dar en el clavo. Y de esta forma las escuelas podrían evolucionar poco a poco, es decir, las escuelas podrían aprender. Dije que no íbamos a contar chistes, pero hay uno que viene al caso. Pepito llega al salón de clases y le pregunta a su maestra: «Maestra, ¿usted pensaría mal de mí por algo que yo no hice?». La maestra le responde que claro que no, y Pepito remata: «Menos mal, porque yo no hice mi tarea». Digo que este chiste viene a cuento porque esto es precisamente lo que le ha pasado a la escuela. No se piensa mal de ella, aunque no haya hecho su tarea. Y esto ya no es para reírse. Hoy estuvimos en la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica. Soy Pablo Boullosa. Usted tiene la palabra.